hablando un poco acerca de las disciplinas espirituales. Ustedes lo han mencionado, vivimos en un mundo que prioriza las emociones por encima de todo y parece que la disciplina es lo menos apreciado. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales y cuál es la relación que estas disciplinas espirituales tienen con la piedad? Bueno, yo creo que hay un número de esas disciplinas espirituales, unas más conocidas que otras, pero definitivamente la oración, de la cual ya hablamos, es una de esas disciplinas espirituales. La lectura de la palabra y la meditación de la palabra, que son dos cosas diferentes. Tengo que leerla primero, pero yo creo que mucha gente lee la palabra, no medita sobre la palabra, o pasa tiempo en la palabra, pero no pasa tiempo con Dios. Esas dos cosas no son exactamente las mismas. El ayuno es algo que ha sido reconocido por mucho tiempo y es quizás de las disciplinas espirituales las menos practicadas. Pero pudiéramos hablar de otras, como confesión de pecados, o no sé si llamarle rendición de cuentas, donde puedas tener a alguien con quien conversar y poderle abrir tu mundo interior. Yo creo que mucha gente cae porque no se atreve a hablar, a confesar, a pedir ayuda, y ya cuando viene a pedir ayuda ya es muy, muy tarde. Yo creo que hay otra de esas disciplinas espirituales. La forma de practicarlas va a variar de persona a persona. Yo creo que mucha gente piensa en la disciplina de la oración, por ejemplo, como algo que tú haces temprano en la mañana. Pero lamentablemente para mucha gente, por lo menos esa ha sido mi experiencia, es como que te conectas como un celular a la fuente en la mañana y luego te desconectas el resto del día y el celular se va descargando, y yo no creo que esa es la mejor forma de llevar a cabo una disciplina de oración, por así decirlo. La palabra me llama a orar sin cesar, de manera que la oración debiera ser guardando la diferencia, pero tan natural como el respirar. Yo debo orar a lo largo del día según mis circunstancias van ocurriendo. Y esa oración no tiene que ser necesariamente extensa. Yo creo que se necesitan esos momentos, pero a veces entre un paciente y otro que voy a ver, yo hago una oración y le pido a Dios por sabiduría por este nuevo caso que parece complejo. Y creo que Dios oye esa oración tanto como cuando oro por media hora o más. Para mucha gente las disciplinas espirituales son difíciles de llevar a cabo. El problema comienza con que la mayoría de las personas no tienen una vida disciplinada, espiritual o no, la disciplina. Entonces, si mi vida diaria no está disciplinada, y ahora yo tengo que encima de eso tener disciplinas espirituales, me va a ser doblemente difícil. Pero al mismo tiempo la mayoría de las personas que saben que no tienen una vida disciplinada no están usando bien el tiempo o no están llevando a cabo las disciplinas espirituales, tampoco hacen nada para arreglar ese problema. Porque ese es el problema del paciente diabético, que él sabe que tiene su azúcar alta, pero él sigue comiendo lo que no debe. Y del paciente obeso, que sabe que tiene que rebajar, pero él sigue sin mantener una dieta. O sea, nosotros necesitamos, cuando reconocemos el problema, nosotros necesitamos tomar una decisión para corregir el problema. Y en este caso, para cristianos debiera ser más fácil porque Dios nos dio la tercera persona de la Trinidad para que more en nosotros y discipline nuestra vida. Entonces, bueno, hay varias, yo no quiero hacer un monólogo de esto, pero está la oración, la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la confesión, quizá la rendición de cuentas, y hay otras que realmente ustedes quieran mencionar. Nosotros tenemos que pensar en las disciplinas espirituales como la respiración, como decía Miguel. Yo no respiro para merecer la vida, yo respiro porque si no respiro me muero. Y las disciplinas espirituales son las que me conectan con el Señor, porque sin Él me muero. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de que nosotros necesitamos estar conectados con el Señor
para que la vida espiritual florezca, y eso solamente ocurre a través de las disciplinas espirituales. Miguel mencionó varias. Yo quiero concentrarme en una de ellas, y es la lectura diaria de la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol dice que nosotros fuimos renacidos, o sea, cada uno de nosotros nació de nuevo por medio de una simiente incorruptible que es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce el nuevo nacimiento. Y el punto es, según Pedro, que la misma palabra que produce nueva vida en Cristo es la que alimenta y fortalece esa vida. No hay atajos, no hay otro medio. Y por eso es que inmediatamente después de decir fuimos renacidos por medio de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros debemos, los cristianos, desear la leche de la palabra como un niño recién nacido desea la leche de su mamá. Ahora, cuidado, hermanos, Pedro no está hablando aquí de un nuevo creyente que necesita la palabra. No importa si tú tienes 40 años, 50 años, 60 años en la fe, tú debes anhelar la palabra de Dios como el niño recién nacido. Te lo voy a poner de esta manera: todo niño nace con un deseo obsesivo compulsivo por la leche materna. Tú puedes buscarle un peluche enorme a un bebé, y si él quiere leche, nada lo va a callar hasta que tenga leche. Y lo que Pedro está diciendo es: la nueva vida en Cristo debe venir con un deseo obsesivo compulsivo por esta leche espiritual no adulterada, y esa disciplina espiritual es fundamental para todo lo demás. Tenemos que leer regularmente, diariamente, la palabra de Dios y estar seguros de que cada cierto tiempo nos vamos a exponer a toda la Biblia. Hay personas que solamente leen los salmos o leen los evangelios. No, hermano, tú necesitas, para alimentarte, necesitas carbohidratos, minerales, proteínas. Bueno, tú necesitas toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No necesariamente quiere decir que tengas que leer toda la Biblia en un año, pero debes estar seguro de que cada cierto tiempo te estás exponiendo a toda la palabra de Dios, y esa disciplina espiritual es fundamental. Dos cosas en cuanto a eso. Estoy totalmente de acuerdo con Sugel. Nosotros todos amamos la predicación expositiva secuencial. ¿Por qué no hacemos lo mismo en nuestro tiempo devocional? Que queremos leerlo secuencialmente, no solo buscar pasajes que creo que esto me va a impactar, pero ya comenzar de Génesis, Apocalipsis, ya terminé, lo vamos a hacer otra vez. Y alimentarnos diaria. Me impactó mi papi. No es mi papi, perdón, ¿verdad? Pero eso me impactó, ¿verdad? La esposa él le dice: ¿qué vamos a comer? ¿Y por qué preguntas? Excelente. No tenemos que preguntar, solo leer y alimentarse de eso. Y otra disciplina que en un sentido va con rendir de cuentas: la comunión. La comunión es vital. Es vital. Yo me muero sin comunión. Cuando estaba la pandemia, ¿verdad? Era algo que faltaba algo, faltaba ese conecte con las personas y todo. Y realmente habían iglesias que después de 3 años todavía no se habían abierto. Yo digo, ¿cómo? Necesitamos esa comunión. Y no solamente necesitamos esa comunión, mire esto. Yo creo que como padres debemos de enseñar a nuestros hijos la importancia de la iglesia. Y no solamente la importancia, pero amar la iglesia. Y que la iglesia va a ser vital. Donde se van a mudar, donde se van a ubicarse, primeramente tienen que buscar esa comunión que le van a alimentar, que le va a dar ese conecte familiar para poder crecer en esa disciplina. Iba a comentar,
que obviamente hay ciertas disciplinas que a través de los años y los siglos han sido como disciplinas clave, las que hemos mencionado, la meditación en la palabra, la oración, etc. Pero al final del día no podemos solamente enfocarnos en un par de cosas. O sea, Dios nos ha llamado a obedecer toda la Biblia. Por eso tenemos que leer toda la Biblia. Tenemos que ser hacedores de todo. Y sí, está bien concentrarnos en trabajar en particular en ciertas cosas, pero no es de que hoy yo cumplí con estas 5 disciplinas, entonces estoy bien. No, tenemos que ser hacedores de todo. Quizás podemos añadir la palabra perseverancia, que está incluida en eso de la disciplina. Hechos 2:42, y perseveraban en estas áreas: la palabra, la doctrina, la oración, el compañerismo y en la Santa Cena. El enfoque es en la perseverancia. Y esto de la perseverancia es muy importante porque incluye perseverar en las aflicciones que nos vienen. Si no estamos acostumbrados a eso, vivimos en un mundo muy difícil, lleno de aflicciones, tribulaciones, y todo lo que vive en este mundo tiene que perseverar o muere. Si no vence, muere. Y el cristiano debe adoptar este modo de vivir, que vamos a perseverar en todo lo que Dios quiere que hagamos. Esto de no darse de ser vencido, sino de perseverar. Es parte de pensar de la disciplina. Cuando vienen aflicciones, eso es de perseverar, no dejarse vencer, que incluye entonces en la palabra disciplina la perseverancia. Y no olvidemos que en el Nuevo Testamento el contexto histórico de todo lo que acabamos de decir era en la vida de la iglesia local. Siempre el Nuevo Testamento da por sentado que un cristiano, todas estas disciplinas se llevan a cabo en el contexto de la iglesia local. No existían en el Nuevo Testamento cristianos como hoy día ahí relegados en algún rincón. Todo esto es en el contexto de los unos a los otros. Había normalmente una iglesia por ciudad. Recuerdan las cartas ahí en Apocalipsis a las 7 iglesias. La iglesia en Éfeso, no la primera iglesia bautista, la segunda iglesia bautista de Éfeso y la evangélica libre de Éfeso, era una, y te tenías que aguantar y practicar ahí los unos a los otros. Y recordar también que en esa época no tenían el privilegio de tener acceso a una Biblia o 2, 3 en formato digital o impreso. Y cuando Pablo dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, era hacer un esfuerzo constante, deliberado, de estar recordando lo que aprendían cuando se les leía, les explicaban la Escritura, cuando se congregaban, lo cual era otro gancho, por así decirlo, para que estuvieran congregándose, porque no tenían Biblia en su casa. No era como nosotros que, bueno, voy a leer la Biblia al rato, luego en el carro, lo que sea. Entonces, es un factor esencial recordar esto, que no podemos, aunque seamos muy disciplinados en términos personales, no podemos vivir la vida cristiana de manera aislada. Tenemos que practicar los unos a los otros, el ministerio del Espíritu a través de otros, como dice el hermano MacArthur, Cristo viene a mí a través de todos ustedes, en la persona del Espíritu, en el don espiritual que da cada cristiano. Entonces, todo esto que estamos hablando se da por sentado que tiene que ser en la vida de un cristiano integrado, inmerso en la vida de una iglesia local. De otra manera, no vamos a poder crecer espiritualmente como Dios manda.